Quisiera compartir la palabra de Dios porque nos hemos juntado en esta mañana para escuchar palabra de Dios. No estamos aquí para escuchar historias particulares. El interés de nosotros estar aquí en este lugar es para que Dios nos hable por medio de su palabra. Y la esperanza y la oración es que Dios hable, a pesar de las limitaciones que yo pueda tener. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un gran teólogo ya fallecido, no hace mucho, John Stott, cada vez que iba a predicar decía: Señor, ten misericordia de mí y de aquellos que me escuchan. Yo la he hecho mía también esta oración. Yo pido misericordia por ustedes y pido misericordia por mí, para que la palabra de Dios fluya, hable y llegue a las profundidades de nuestras almas. Nosotros no podemos negar que estamos en un mundo caído. No podemos negar que la caída de Adán y Eva se refleja en las luchas que nosotros tenemos diariamente, durante el día, con las tentaciones. ¿Quién puede decir que no es tentado? Todos somos tentados. De hecho, una de las características de un creyente es que va a ser tentado, y la tentación lo que tiene como propósito es llevarnos a desobedecer a Dios y agradecer o adorar o de alguna manera reconocer la autoridad que tiene el pecado y Satanás sobre nuestras vidas. Nuestra lucha es contra las tentaciones, y estas tentaciones pueden ser tangibles, que podemos verlas, podemos tocarlas, pero la lucha más sangrienta se da en el mundo espiritual. Durante los últimos 40 años, últimos 30 años mejor, desde un evento que sucedió en Toronto, que se llamó Toronto Blessing, la bendición de Toronto, en el 1987, se desarrolló toda una estrategia sobre lo que es la guerra espiritual. De ahí se desprendieron algunos elementos y otras subcategorías como la cartografía espiritual y una serie de estrategias para luchar contra las fuerzas del mal. Creo que se sobredimensionó y se sobreestimó el tema de la guerra espiritual, pero por otro lado están aquellos que tampoco le dan la importancia que la palabra de Dios le da. El gran reto que nosotros tenemos es siempre mantener la perspectiva bíblica de las situaciones que nosotros enfrentamos. Si bien es cierto que no vamos a decir que todo es lucha y todo es guerra y que todo es demoníaco, tampoco es menos cierto subestimar las fuerzas de las tinieblas y que ejercen presión y opresión sobre nuestras vidas. Por eso yo quisiera traer un texto bíblico que nos habla de cómo nosotros podemos vencer la tentación como Jesús lo hizo. Y para nosotros tener una idea cabal de esto, tenemos que ir a la Escritura y ver un episodio de la vida de Jesús que nos da a nosotros ciertos parámetros de resistir a ciertas tentaciones que son muy comunes. Un autor llamado Jerry Bridges escribió un libro que se llama Pecados Respetables, que son los pecados que yo le hubiese puesto otro título en español. Yo le hubiese puesto pecados que toleramos o que subestimamos, porque son pecados del día a día que nos llevan a tener una vida de resequedad espiritual y de lejanía de Dios. Quizás parte de esos pecados lo vamos a ver a través de este texto que nos presenta esas tentaciones a las cuales fue sometido nuestro Señor. No nos podemos sentir mal porque somos tentados. Ser tentado no es indicador de flaqueza espiritual. Todos los creyentes somos tentados. Y un ejemplo de esto es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado. La diferencia de Él y nosotros es que Él nunca pecó. Pero tampoco fue tentado porque Él tenía una concupiscencia pecaminosa que el enemigo estimulaba. Fue tentado
porque en su humanidad el enemigo creía que podía seducirlo. Pero la palabra de Dios dice que todos nosotros somos tentados y que somos tentados cuando de nuestras propias pasiones somos seducidos a pecar. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás nos conoce. Él tiene suficiente antigüedad para saber a qué nosotros respondemos, a qué nosotros somos débiles. Y esas debilidades las llevamos internamente. Por lo tanto, Él lo que hace es presentarnos los estímulos que Él entiende que en nuestras pasiones nosotros somos débiles y podemos sucumbir. Vamos a leer este pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, y leo en la versión Biblia Las Américas. Y dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos de él te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. El Señor añada bendición a su palabra y nos permita a nosotros exponerla con fidelidad, con claridad y aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nosotros lo conocemos. Es una porción de la Escritura que es del dominio de todo creyente, porque Jesús está al inicio de su ministerio, está preparándose en el ejercicio de la oración y del ayuno para tener la fortaleza que se necesita para enfrentar lo que venía. Pero Jesús, más que Él necesitar esto, lo que nos está es modelando a nosotros que sí lo necesitamos y es imprescindible. Jesús es Dios, pero los episodios en la vida de Jesús es más para consumo de nosotros que para consumo de Él. Él nos está presentando los procedimientos de la vida cristiana. El autor del libro de los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de todas nuestras situaciones, de todas nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Esa es la gran diferencia entre los dioses del mundo grecorromano al cual llegó Jesucristo, que eran distantes, eran megalómanos, eran centrados en sí mismos, eran indiferentes a las personas donde no tenían acceso. Jesús era diferente al oficialismo religioso judío de su época, clasistas, elitistas, que las personas no tenían acceso tampoco a ellos. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús se encarnó
Dios se encarnó en la persona de Jesús y comenzó a estar caminando entre nosotros, y es Dios al alcance de las personas. Y una de las grandes aplicaciones de estas verdades es que cuando yo estoy orando al Señor, contrario a los dioses grecorromanos y a los oficialistas religiosos judíos, yo sé que uno que me entiende y que pasó por todo lo que yo o usted puede estar pasando, está intercediendo delante del Padre por mí. Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Jesús se expone a todas estas cosas, entre otras aplicaciones, para interceder delante de Dios por todos nosotros. Está accesible para los niños, para las mujeres, rompiendo parámetros culturales, rompiendo parámetros raciales. Jesús es Dios al alcance de la gente. Y aquí lo vemos enfrentado a esta situación donde el enemigo tiene permiso de Dios Padre para tentar a Jesús. Y nosotros aquí, cuando nos acercamos al texto, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que Él mismo nos presenta. Jesús está en una íntima comunión con el Padre, 40 días en ayuno y oración delante del Padre, y allí va el enemigo. Es que la comunión con Dios no impide que nosotros seamos tentados, porque es el mismo Padre que da permiso a Satanás para que haga todas estas cosas. Satanás no puede tentarnos, no puede acercarse a nosotros, no puede infligirnos ningún mal, a menos que el Padre dé la autorización para eso. Cuando nosotros vamos al libro de Job, en el capítulo 1, se nos presenta que están los hijos de Dios delante del Señor, y allí se presenta Satanás. Pero no es Satanás que irrumpe en aquella corte cósmica y comienza a hablar. Es Dios quien tiene la autoridad, que tiene el control, que tiene el poder, que le pregunta a Satanás de dónde viene. Es Dios quien pregunta, no Satanás. Es Dios quien toma la iniciativa de aquel diálogo. No Satanás, para indicarnos la palabra de Dios, que Dios es el que tiene control. Satanás no puede irrumpir allí y hacer lo que quiera, a menos que el Padre se lo permita. Y allí comenzó el proceso donde Job fue probado, pero bajo el permiso de Dios. Y así siempre será. Y aquí Jesús está en oración, en ayuno, y allí viene el tentador. El tentador comienza haciendo algunas preguntas, pero nos preguntamos nosotros, acercándose el tentador, nos preguntamos acerca de esa expresión, acercándose Satanás. Ese es uno de los nombres que tiene Satanás: padre de mentiras, serpiente antigua, el tentador. Todas estas cosas, todas estas palabras son sinónimos que nos describen el rol perverso, maligno de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo, del enemigo de nuestras almas. Me pregunto, ¿cómo se le presentó Satanás? ¿Qué apariencia tenía? ¿Se le apareció físicamente? Las personas y los artistas hacen representaciones de Satanás. Y yo me pregunto, en ese versículo 3, ¿cómo se acercó Satanás? ¿Se acercó físicamente? No nos dice, simplemente se nos dice que se acercó. A Eva se le apareció en forma de serpiente, pero aquí no habla de que tenía forma de serpiente, ni forma alguna, simplemente que se le acercó. Pero yo quisiera que nosotros diéramos un paso mucho más atrevido todavía y nos preguntáramos si se acercó y se le apareció físicamente, ¿cómo es? ¿Cómo es que los artistas representan a Satanás?
Una vez yo leí un reportaje de que Satanás se apareció en cierto pueblo. Y lo grande es que había testigos. Y los periodistas estaban haciéndole preguntas a los testigos. Y dígame, ¿usted vio al diablo? Sí, yo lo vi. ¿Cómo era? Y la gente entonces daban la descripción de cómo era el diablo. La descripción que daban era que era una figura grotesca, que tenía cuernos, que tenía un tenedor enorme que se llama tridente, que tenía un rabo con una punta en forma de flecha. Yo no quiero decir la última característica, pero eso era lo que decía la gente, y que era negro. Imagínense, desde que nací tengo que vivir con eso. Entonces, es una representación muy folclórica de lo que es Satanás. Y cuando vemos algo que más o menos se parece así, decimos, ay, pero eso es tan feo como el diablo. Pero es lo que nos dice la Biblia que el diablo es. El diablo es un espíritu maligno. No tiene forma física. Al contrario, los que son lindos, de esos son los que tenemos que cuidarnos. No de los pobres prietos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el diablo tiene hasta forma de ángel, de luz para engañar. O sea, el diablo adquiere formas atractivas para poder seducir. Porque si el diablo se apareciera, aquí estoy yo, fuera fácil. El diablo siempre usará artimañas de seducción, de cosas agradables, bonitas, para poder tener éxito. Pero en este caso específico, la tentación es real. La tentación es una situación que se le está presentando al Señor de manera ineludible. Pero pienso que el escenario, al ser Satanás un espíritu, se dio más en su mente que si él estuviera presente físicamente. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado al desierto, sintió el calor del desierto, vio toda aquella aridez del desierto. Estaba solo, pero Satanás trabajó más en su mente que un cuerpo físico al lado de él. Y ustedes y yo somos testigos que el campo de batalla más sangriento del ser humano está en su mente. Por eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Tenemos que estar constantemente sufriendo una metamorfosis, cambio, para que nuestra mente sea conforme a la mente de Cristo, porque ya nos ha sido dada la mente de Cristo. Entonces, esa mente regenerada es sistemáticamente bombardeada por el enemigo y es el escenario de las batallas más duras y más sangrientas. Cuando Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia, dice la historia que tenía luchas tan encarnizadas con Satanás que muchas veces en aquel cuarto donde estaba tomaba el tintero y lo tiraba contra la pared diciendo, déjame, Satanás. Ante una presencia maligna, tan viva, tan real, pero es así. No podemos negar la intensidad de las tentaciones y de esa presencia maligna de Satanás asediándonos. No nos puede poseer, pero nos puede asediar, nos puede molestar. Y Dios le puede dar permiso hasta que nos enferme y que nos golpee y que nos arruine la vida. Pero como dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, que no va a permitir que nosotros seamos
probado más allá de nuestras propias capacidades. Y Dios permite eso porque si es verdad que la tentación es dura y las pruebas son duras, mucho más grande es la gracia del Señor sobre nuestras vidas, abundantemente. Satanás hace 3 peticiones a nuestro Señor Jesucristo. 3 tentaciones. Cada una de estas tentaciones es respondida y es resistida con la palabra de Dios. Hablábamos con el pastor Richard que ante las situaciones que se nos presentaban en la vida, a veces algunos comenzaban y se pasaban la vida cancelando y decretando. Nuestra defensa es la palabra de Dios y nuestra ofensiva también. Y nosotros combatimos el mal, no con el poder mío, sino con el poder de la palabra de Dios. Y si nosotros nos preguntamos entonces si esta batalla fue real, si Jesús combatió las tentaciones con la palabra, que eso es lo que florece en cada uno de estos textos, ¿por qué Él no cayó en ella? Una respuesta simple sería, bueno, porque Él es Dios y no podía obedecer a Satanás. Pero note que el pasaje del versículo 2 dice que Él tuvo hambre. Y también nosotros vemos que el Señor multiplicó los panes y los peces. El problema no era hacer aparecer pan, porque el Señor multiplicó los panes y los peces, según el relato bíblico, por lo menos en 2 ocasiones. Cuando tenía que pagar impuestos, le dijo a Pedro, ve y pesca un pez, y ahí iba a encontrar 2 monedas, una para ti y una para mí. El problema no era hacer milagros. Bueno, una respuesta correcta sería que Él no tenía por qué hacer lo que Satanás le estaba diciendo que hiciera, porque sería un reconocimiento a la autoridad de Satanás y una manera de complacer a Satanás en lo que le estaba pidiendo. Eso es correcto, pero hay algo más. Creo que eso lo aplicamos a cada una de las tentaciones, pero cada una de ellas se distingue de otra y es de lo que yo quisiera comentarle. En primer lugar, cuando nosotros vamos a ese versículo 3, Satanás, acercándose el tentador, que es Satanás, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya nosotros sabemos que el Señor no podía hacerlo porque no podía reconocer el poder y la autoridad de Satanás. Pero hay algo más. Y es un principio que nosotros tenemos que aplicar diariamente a nuestra vida. Y Jesús no convirtió la piedra en pan porque no hay una sola evidencia en todo el ministerio de Jesús donde Él usara el poder para su beneficio personal. Jesús no usó el poder para beneficio personal. Si hay que multiplicar los alimentos, yo voy a usar mi poder, pero no para que comamos nosotros, no para que yo coma, sino para que coma la multitud hambrienta. Dice la Biblia que cuando Él vio la multitud, tuvo compasión de ella, se pudo condoler por el que estaba pasando necesidad, por el que estaba pasando por carencia, por el que estaba pasando por momentos difíciles. Entonces Jesús multiplicó los panes y los peces, ejerció su poder, ejerció su autoridad, pero para beneficio de los demás, no para beneficio de Él. Eso es un gran reto para todos nosotros los cristianos y principalmente para los que somos servidores y líderes. La autoridad que el Señor nos ha dado no es para nosotros beneficiarnos. Nosotros no tenemos privilegios especiales. Cuando la palabra de Dios habla de aquellos que sirven, le llama esclavo. Eso es lo que somos nosotros, esclavos de Cristo. Un esclavo no tiene ningún tipo de derecho, no tiene ningún tipo de privilegio, simplemente es un esclavo.
Pablo usa para describir la palabra esclavo y es la palabra juperete. El juperete era el esclavo que estaba en las galeras remando, que nunca salía a la superficie y allí estaba en el fondo. No importaba si estaba enfermo, no importaba las condiciones que tenía, no importaba que tuviera hambre, no importaba que tuviera frío o tuviera calor. De allí salía muerto. Él no se podía gobernar porque estaba simplemente para servir sin ningún tipo de derecho. El apóstol Pablo dice que el privilegio que nosotros tenemos es el de ser esclavos, servidores. Y si Dios nos ha dado algún privilegio, algún poder, es para la gloria de Él y para beneficio de los demás, no para nosotros. Hay mucha tela que cortar por ahí. Porque Satanás sabe cómo nos deleita beneficiarnos de los demás. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. El 80% de la riqueza mundial está en el 20% de la población. Y se hacen cada vez más congresos, reuniones de presidentes, el G8, el G20, el G de gato, todo eso. Porque como son políticos, la G de gato le aplica bien. Entonces, y el hambre sigue igual. Y más guerras. Y nosotros vemos que los servidores públicos que están para servir a los beneficios del pueblo se lucran en cualquier país del mundo. Yo sé que aquí en Puerto Rico eso no pasa, pero en todos los países del mundo sí pasa. Pero esa ínfula de grandeza y de querer beneficiarse de los demás ha permeado a la iglesia de Cristo. Y los creyentes también quieren vivir de acuerdo a los privilegios que su caprichoso corazón cree que tiene. Hermano, nosotros no tenemos privilegio. El único privilegio que tenemos es que por gracia somos salvos. Por eso, cuando el apóstol Pablo le pide al Señor, quítame este aguijón, el Señor le dice, después de Pablo haberlo pedido 3 veces, bástate mi gracia. Si lo único que el Señor nos va a dar en todas nuestras vidas es la salvación, entonces nos ha dado demasiado. La gracia del Señor es suficiente. Y querer privilegios especiales, y querer aprovecharse de los demás, y querer que los demás vengan y nos den cosas y que nosotros creamos que somos merecedores de ello, es sumamente diabólico. Nosotros estamos llamados a servir. Y tan fuerte es esto que nuestro Señor Jesucristo dice, cuando hayáis hecho todo lo que tenéis que hacer, entonces decís, siervo inútil sois, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado? ¿Lo hemos hecho? Pues entonces todavía no somos siervos inútiles, somos candidatos a siervos inútiles. Siervos inútiles seremos cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos mandó. Jesús nunca usó el poder para beneficio personal, pero Satanás no se quedó tranquilo, siguió con la tentación, siguió insistiendo. Entonces nos dice la palabra del Señor en el versículo 5, que entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, en sus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece sobre piedra. ¿Ven cómo Satanás maneja y tuerce la escritura para lograr su cometido? Y este pasaje es un indicador de que
realmente todo se está dando en la mente, porque es la manera en que yo puedo viajar a través de mi mente. Yo puedo estar en el Taj Mahal en un segundo y a los 2 segundos puedo estar en el London Bridge. En mi mente, yo viajo, me lo imagino. Satanás lo que está llevando a Jesús en esto. Y ahora Satanás le dice, mira, estás en la parte más alta del templo de Jerusalén. Y allí le dice, mira, si tú te tiras, sería extraordinario porque los ángeles van a venir y te van a cuidar y te van a rescatar. Eso sería extraordinario. De hecho, independientemente de que Satanás está diciendo eso, en lo particular, yo digo, hubiese sido extraordinario. Pero qué mejor manera de Jesús iniciar su ministerio. Jesús, recuerden que ha sido bautizado, se está preparando para el ministerio. Cuando nosotros vemos desde el versículo 12 en adelante, es donde Jesús comienza su ministerio. Dice el versículo 12, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí. Y dice la escritura desde el versículo 18 hasta el versículo 25 que Jesús comenzó su ministerio y su fama se extendía. En otras palabras, Jesús todavía no tenía discípulos. ¿Qué mejor manera de hacer un lanzamiento oficial del ministerio de Cristo? Cuando una película se va a estrenar, se hace la premiere. Cuando se va a lanzar un producto, se invitan a los periodistas y se hace un lanzamiento de ese producto. Sale por toda la prensa, escrita, radial, televisiva, por los cines. ¿Qué mejor manera de Jesús comenzar su ministerio si haciendo algo extraordinario? Imaginémonos. Son las 6 de la tarde, la hora de la oración. Jesús se sube en el templo, en la parte más alta, plana del templo, y allí comienza a caminar. Ya el sol se está poniendo, por lo tanto, la figura de él no se divisa bien, más bien se ve claramente una silueta por el trasluz. Y comienza a caminar y la gente comienza a mirar hacia arriba y dice, pero allí hay una persona. ¿Pero cómo esa persona subió ahí? Ya las personas no están entrando a la oración, sino que están mirando a la figura que se mueve de un lado a otro. Y la gente comienza a llegar y comienza a llegar. Eso llama la atención de los oficialistas religiosos judíos y comienzan a salir. ¿Y quién es ese insolente que está interrumpiendo la hora de la oración? Con ese espectáculo hay que llamar a las autoridades romanas. Las autoridades romanas llegan con sus escudos y sus lanzas, pero nadie puede subir. Todo el mundo está perplejo viendo a la figura. ¿Quién será? ¿Será judío? ¿Será gentil? ¿Será un sacerdote? ¿Será una persona deprimida que se quiere suicidar? ¿Quién es esa persona? Pero ya cuando Jesús ve que hay mucha gente, que toda una multitud se ha agolpado, entonces piensa, ahora me voy a tirar. Y viene y se tira al vacío. Las mujeres gritan, le tapan los ojos a los niños. Los hombres también están perplejos. Y Jesús viene trepitándose hacia el pavimento. De repente una legión de ángeles se aparece y lo atrapa. Y se oyen trompetas, se oye todo un estruendo grande en el cielo que retumba en la tierra. Y Jesús viene cayendo lentamente y dice, yo soy el Mesías prometido. Aquí estoy para liberarlo. Y todo el mundo da gloria a Dios y se pone de rodillas. Hubiese sido extraordinario. Pero no fue así. La pregunta es, ¿por qué? La segunda razón por la que creo que Jesús no lo hizo es que si nosotros analizamos el ministerio de Jesús, Jesús evitó el sensacionalismo, evitó la espectacularidad. Normalmente cuando sanaba a alguien le decía, no le digas nada a nadie. Cállate, no se lo digas.
Cuidadito. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que nosotros le sigamos por lo que Él es y no por lo que Él hace. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Si Jesús se hubiera tirado del pináculo del templo, ¿de dónde se iba a tener que tirar la próxima vez para captar nuevos discípulos? Y entonces Jesús iba a pasar todo su ministerio subiendo y bajando. Y los que lo vieron tirarse dijeron, no, pero ya él se tiró de ahí. No, yo no voy a seguir ese tipo. Jesús quiere que nosotros le sigamos por lo que Él es. Lo que nosotros tenemos para que nosotros le podamos adorar es que nosotros estamos conscientes de quién es Él. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, tírate. Yo soy el hijo de Dios, aunque no me tire. ¿Por qué? Porque mi título, mis atributos, mi condición no son para ti, sino para mi Padre que está en los cielos. Nosotros no tenemos que apelar a trucos para venir y convencer a la gente. Quien convence es el Espíritu Santo del Señor. Quien trae a salvación es el Señor en su gracia. Nosotros le servimos al Señor, no para que venimos al templo. Ay, mira cómo me siento. Ay, ¿qué pasó? Que el templo estuvo flojo, que la adoración no se sintió. No. Nosotros no venimos aquí para sentirnos bien nosotros. Nosotros venimos aquí para adorar a Dios. Y la pregunta no es si a mí me gustó el culto, sino si al Dios que está sentado en su trono le gustó lo que nosotros le hicimos. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Evitar el sensacionalismo. Nosotros vemos iglesias en el día de hoy que todos los días sacan algo nuevo. ¿Por qué? Porque como no se está alimentando con la palabra, y la palabra es la que llena. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que llena. Nosotros venimos aquí para que nos llenen con la palabra del Señor. Para salir hartos, llenos, robustos, fuertes con la palabra de Dios. Para que cuando vengan las tentaciones tengamos las proteínas y las vitaminas necesarias para resistir. Pero eso lo da la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Entonces, no es para gratificar a nuestros sentidos. No son servicios hechos al gusto de nosotros. No es una investigación de mercado para ver qué es lo que le gusta a la gente. Entonces eso se lo vamos a dar para que la iglesia esté llena. No, el Señor quiere personas que le sirvan, que le adoren por lo que Él es. Que le veamos sin atractivo, para que podamos desearle. Juan el Bautista tenía una imagen de quién era el Mesías. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 31, Juan el Bautista ya sabe que tiene que bautizar el Mesías. Y dice el versículo 31, y yo no lo conocía. Y el Señor tuvo que decirle, tanto en el versículo 31 del capítulo 1 de Juan, como en el versículo 33, ese es el Mesías. Juan lo dice, yo no lo conocía, porque él miraba a la multitud y entre la multitud estaba Jesús. ¿Qué pinta de Mesías tenía Jesús? No tenía ninguna de las características que normalmente acompañan a la grandeza humana. Es Jesús en el desierto con miles de personas siguiéndolos y los romanos no lo arrestan. Es Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, que para los días los días de Jesús tenía 350,000 habitantes, pero para la Pascua podían llegar más de 1,5 millones de personas. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 21 que toda la ciudad se conmovió. Primera ovación pública que Jesús permite. Y no se dictó orden de arresto en un territorio ocupado por los romanos, porque Jesús no representaba ningún peligro. ¿Cómo vamos a resistir la tentación? Nunca usando el poder para nuestro beneficio personal. Número 2, evitando
el sensacionalismo. Satanás siguió insistiendo, y si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta de la tercera tentación. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Otra afirmación de que está en la mente de Jesús. ¿Qué monte es tan alto que yo puedo ver todos los reinos del mundo? Desde el Everest no se puede, que es lo más alto que hay por la curvatura de la tierra, pero en mi mente sí yo lo puedo ver. Porque la mente es el campo de batalla más sangriento que hay. Podemos estar aquí y aún así batallando contra Satanás, distrayéndonos, poniendo pereza, trayendo pensamientos que no son agradables al Señor. La mente es ese gran campo de batalla. Y aquí dice la Escritura que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No solamente los reinos, sino la gloria de ellos. El reconocimiento de la gente, la alabanza humana de las personas. Cuando nosotros nos vamos al libro de Juan, en el capítulo 17, está esa hermosa e íntima oración de nuestro Señor Jesucristo, orándole al Padre, intercediendo por Él en los versículos del 1 al 5, intercediendo por sus discípulos, los versículos del 6 al 19, y también intercede por nosotros desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Y el Señor está diciendo en el capítulo 17, pero en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la aplicación de esta palabra de Dios que nos va a ayudar a nosotros a resistir cosas tan sutiles como querer la aprobación y la gloria del mundo. Eso Satanás lo sabe. Y está usando sus tres armas más poderosas para tratar de seducir a Jesús y por lo tanto las repiten con nosotros. La diferencia es que con nosotros puede tener éxito, con Jesús no lo tuvo. Te voy a dar la gloria del mundo. El reconocimiento desde que nacemos estamos siendo condicionados socialmente para buscar aprobación, para recibir recompensa. Si te portas bien, vas a obtener eso. Si pasas de curso, te voy a dar aquello. Y acostumbramos a recibir recompensas. No estoy diciendo que las recompensas son malas, pero nos acostumbramos de forma tal que cuando nos la dan, nos sentimos mal. La simple ama de casa que prepara una comida formidable y el marido se la come y ella le dice, ¿te gustó, mi amor? Sí, mi amor, está muy buena. Yo he ido a comer donde hermanos, imagínese usted, ¿a cuántos hermanos no ha ido un pastor a comer? Y le digo, óigame, mi hermana, esta comida está sabrosa. Me dice ella, ¿seguro? Sí, está sabrosa. Ay, no, yo creo que no, que me quedó mal, yo la probé. No, está sabrosa, pero ella sabe que le quedó bien. Porque quiere que la estimulen. Y mientras tú le dices que más buena está la comida, ella dice, no, pero yo estuve rápido, yo hice así. ¿Y cómo te la hizo? No, hombre, no, yo mezclé unos ingredientes y me salió eso. Mentira, ella sabe que la comida está formidable, pero quiere sentirse reconocida. La palabra orgullo literalmente significa inflar. Y cada vez que dice, no, yo creo que me quedó mal. No, quedó buena. Fuego hace así. Cuidado con el abanico de techo, porque va para allá. Hasta tal punto que si no nos lo reconocen, nos sentimos mal. La comida está buenísima. Me quedó mal, dice ella. Sí, hermana, yo creo que le quedó mal. Los jóvenes que van al gimnasio y están fuertes. Y uno le dice, oye, pero tú estás fuerte. No, que va, yo... No, pero tú estás fuerte. No, muchachos, si no, yo quisiera estar más fuerte. No, pero tú estás más fuerte. Uf, pero cada vez que tú le dices, tú estás más fuerte, es inflando lo que estamos, porque eso es lo que nosotros queremos. Dígale
Tú estás yendo al gimnasio, sí estoy yendo, pero tú estás como, no sé, te ves mal, te veo con la pipa, te veo. ¿Se sienten mal? Porque lo que queremos es que nos halaguen. Satanás le está diciendo eso al Señor. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia y por ende como iglesia? Dar la gloria a Cristo. Dar la gloria de Dios a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos más de 50 referencias directas que nos dicen que nosotros estamos para darle la gloria a Dios. Y que todo lo que Dios hace es para su gloria. Y te saqué de Egipto para mi gloria, y te sostuve en el desierto para mi gloria, y te introduje a la tierra prometida para mi gloria, y te di la victoria sobre tus enemigos para mi gloria. Todo Dios lo hace para su propia gloria. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 12, en el versículo 14, lo reitera, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Nos dice el apóstol Pablo también: todo lo que hagáis, sea de comida o de bebida, hacerlo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es su majestad, su grandeza, su poder, su perfección absoluta, su eternidad pasada y su eternidad futura, su coexistencia perfecta en la Trinidad por los siglos de los siglos. Nos deleitamos en eso. Eso es nuestra motivación. Ese es el crédito que nosotros le endosamos a Dios por algo bien hecho. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En un momento donde el imperio romano aplastaba a la iglesia, el apóstol Pedro dice: a Él sea la gloria y el imperio también. Todo es de Dios. Pero Satanás lo quiere. Todo esto te daré si me adoras a mí. En un momento duro para la iglesia, el Señor le da el libro de Apocalipsis. Algunos teólogos entienden que el libro de Apocalipsis se escribió en los días del emperador Domiciano, donde las persecuciones estaban bien cruentas en contra de los creyentes. Los primeros que iniciaron la persecución contra los cristianos no fueron los romanos, fueron los judíos, los mismos que crucificaron a Cristo. A partir del año 64 comienzan la primera de 10 grandes persecuciones con Nerón. La última fue en el año 303 con Diocleciano. Pero en los días de Domiciano las persecuciones estaban crueles, difíciles. Y Dios les regala a su pueblo el libro de Apocalipsis para que encuentren aliento y esperanza en un mundo mejor. Para que piensen que aunque estaban siendo golpeados por las aflicciones, había una esperanza de una gloria celestial en la cual no iba a haber más lágrimas ni dolor. Los capítulos 3 y 4 es el mensaje a las 7 iglesias. Los capítulos 4 y 5 es una sección espectacular del libro de Apocalipsis, porque habla de la puerta abierta que ve el apóstol Juan y donde está uno sentado en el trono. Él no describe el que está sentado del trono porque está tan lleno de gloria y de majestad que no alcanza a poder con palabras humanas describirlo. Pero lo sorprendente es que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 la palabra trono se repite 17 veces. Al que está sentado en el trono, los que rodean el trono, los que adoran al que está en el trono, 17 veces. Y eso se lo da el Señor a su pueblo que está siendo perseguido. ¿Qué podían hacer aquellos pobres creyentes de esas 7 iglesias, pequeñas en número? ¿Qué podían hacer aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos y devorados por las fieras? Nada. Simplemente confiar en ese que está sentado en el trono y que está en ese trono de gloria, en ese trono eterno. Ese
que está sentado en el trono es su esperanza. Por eso se lo repite 17 veces. Están siendo perseguidos, pero el que está sentado en el trono no solamente controla el imperio romano, no solamente controla la tierra, controla todo el universo con todas sus galaxias, desde la más grande de las estrellas y de los astros hasta el más pequeño microorganismo a quien le da vida. Ese que está sentado en el trono es a quien debemos darle gloria y honra por la eternidad, porque es nuestra fortaleza. Eso nos recuerda que no estamos solos y que Él está sentado en el trono todos los días hasta el fin del mundo con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Vamos a cambiar eso por la gloria miserable de este mundo. Nunca. La gloria de este mundo es neblina matutina. Se va. Es vanidad. Todo lo que hay de este lado de la eternidad, todo lo que hay de este lado del sol, nace y perece. Quiero terminar recordando entonces cómo nosotros resistimos a la tentación como Jesús. Nunca usando el poder para nuestro beneficio personal. Evitando el sensacionalismo y cultivando la fe y la dependencia en el Señor. Y siempre evitar vivir para la gloria nuestra y vivir para la gloria de Cristo. Una pareja de misioneros pasan 40 años en África. Durante ese tiempo pasan muchísimas vicisitudes. Uno de sus hijos muere, los otros crecieron con muchas precariedades de salud, con muchas carencias. Y después de 40 años ininterrumpidos, trabajando con tribus, traduciendo porciones de las Escrituras, deciden regresar a casa, a su hogar. Escriben cientos y cientos de cartas a todas las personas que oraban por ellos, a todas las personas que en mayor o menor proporción sabían que ellos estaban allí y a personas que le apoyaban. Regresamos tal día, vamos a estar llegando a puerto tal día. Se montan en la embarcación que lo va a llevar de regreso a casa. Y en el mismo barco, porque fue siglos pasados, siglo XIX, viene un político muy conocido que había ido por 3 semanas de cacería al África y se encontraron con él. Y aquel anciano misionero, con paso lento, manos temblorosas, ya una voz débil, le decía a su esposa: estoy loco porque lleguemos a casa, con la satisfacción del deber cumplido. Y pasaron la travesía sin mayores novedades. Cuando ya se están acercando a puerto, él va a la cubierta del barco. Estamos llegando a casa. Y a medida que la embarcación se va acercando, ve que hay muchas personas allí. Y él está contento, estamos llegando a casa, le agarra la mano a su esposa anciana y aquellas 2 manos arrugadas se funden la una con la otra, como durante 40 años, como socios y compañeros de batalla lo habían hecho por la gloria del Señor. Y se van acercando y ven gente con pancartas: estamos llegando a casa. A medida que se van acercando, está tratando de detectar los letreros, los rostros conocidos por el recibimiento, porque han llegado a casa. Y
su vista se pierde entre la multitud, buscando un letrero, un texto bíblico, un bienvenido, misioneros. Y choca con la realidad de que allí no había nadie esperándolo a ellos, sino al político que se fue 3 semanas de cacería. Cientos de cartas fueron enviadas. 40 años trabajando, sufriendo pérdida de parte de su familia, resquebrajamiento de su salud. Y no puede ser que no haya ni siquiera una sola persona esperando. Llegamos a casa y aquí no hay nadie. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento, cuánta ira. Pero así son los humanos. Y es ahí donde se determina para quién hemos trabajado. ¿Duele? Sí, duele. Pero a veces esperamos demasiado de quien no nos va a dar nada. Y qué doloroso es eso. La anciana lo aprieta y le dice, tú no puedes salir de esta embarcación en estas condiciones. Vámonos al camarote a orar. Y allí se fue. Yo he pasado por situaciones así. Porque a veces uno cree que trabaja para la gloria de Dios. Y uno trabaja para la gloria de los hombres. Y cuando los hombres no nos dan el reconocimiento, nos duele allá en lo profundo del alma, donde nadie va. Y nos duele. Cuando nosotros creemos que lo hemos dado todo y todo el mundo pasa indiferente. Y se fueron a la habitación y allí él lloró. Allí hizo una catarsis, se fundió en un charco de lágrimas y sudor. Llorando, llorando, de dolor. Hasta que su llanto se convirtió en humillación. Lloró por dolor y después lloró por humillación, pidiéndole perdón al Señor. Cuando se vio perdonado, entonces se paró y le dijo a su esposa, vámonos, ya estoy bien. El Señor habló a mi corazón. Y se van. Y ella le dice, ¿estás seguro? Allí no hay nadie. El Señor habló a mi corazón. Vámonos. Ella curiosa le dice, ¿qué te dijo el Señor? Él dice, por 40 años hemos trabajado y soñando con este día de regreso a casa. Pero el Señor me dijo que aún yo no he regresado a casa, que mi casa está en los cielos. Aún no hemos llegado. Esta jornada no termina nosotros llegando aquí. Por lo tanto, no nos debe doler. Pero cuando estemos en casa, allí escucharemos su voz que nos dice, ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido a casa, donde estaremos por la eternidad. Y allí nadie nunca nos va a sacar. Y no importarán los reconocimientos de la gente, porque nuestro deleite será la gloria eterna de Cristo Jesús.
Cuando vivimos para la gloria del Señor, si la gente nos reconoce o no, no nos importa. Nunca usemos el poder y los privilegios para beneficio personal. Nunca resistamos a eso. Nunca procuremos el sensacionalismo. Vivimos por fe. Y nunca busquemos nuestra propia gloria. Vivimos para la gloria del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.